concretamente John Bolton, porque todas las acciones en conjunto con el ente sionista son realizadas por John Bolton. Esta guerra totalmente, digamos, desenfrenada, y casi sin ningún cálculo a posteriori. Sí, lo despidió Trump, ¿no? A Bolton. Por las más rabietas, pero justamente sembró escuela ahí, y probablemente esté de atrás, porque recordemos que la política exterior, lo repito, estadounidense en Oriente Medio y en Asia Central es guiada por el ente sionista, y al mismo tiempo John Bolton es un empleado de Netanyahu. Entonces, vuelvo a lo mismo, atentos con la guerra mediática, es lo más importante, contrarrestar el aluvión estadounidense de imágenes manipuladas y de historias parciales. ¿Por qué? Porque justamente, lo repito, en 2001 ellos buscaron su ayuda. Bueno. Entonces, en este momento, Irán cierra filas, Irak está en vías de hacerlo, a pesar de que hay las diferencias obvias entre suníes y chiíes. Gran parte de los suníes también está harto, al igual que en Siria. Vemos mensaje de agradecimiento a favor de Qasem Soleimani, tanto en Siria, organizaciones cristianas, grupos de defensa cristianos, alawíes, chiíes, suníes, y lo mismo ocurre en Irak, y lo mismo ocurre en Líbano, en Ansarolá, hasta en Cachemira. Tan la lejanía, ¿no? Hasta el Hindu Kush. Entonces estamos viendo cómo la política estadounidense se derrumba y se muestra a todas luces que se basa en la ilegalidad. Ese es el punto. El problema es cómo ir en contra de una potencia que no le responde absolutamente a nadie. Por eso, a pesar de las medidas que tome el Parlamento iraquí, el gobierno federal y a la presidencia, son extremadamente difíciles de que se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hace absolutamente lo que quiere, y más cuando tiene una cantidad de efectivos gigantesca, armas nucleares y la capacidad de destruir a naciones en un día. Bien, a ver, Beatriz. Sí, no, yo creo que es que hay que puntualizar una cosa. Efectivamente hay una guerra ahora mismo mediática, pero es que todo esto ya lo hemos vivido, y todo esto nos remite a que se está siguiendo la misma estrategia que se siguió durante la guerra del Golfo, cuando se invirtió la vuelta y se le dio la vuelta a la tortilla, y Saddam Hussein pasó de ser un aliado a ser un enemigo, y Estados Unidos a invadir Irak. Entonces, lo que está preparando Donald Trump a nivel mediático no es nada más y nada menos que intentar justificar que si mañana Donald Trump decide ir a una guerra contra Irán, ahí están las cartas, y esto es el mensaje que queremos lanzar al mundo, y está preparando el terreno para la propia opinión pública estadounidense, para que no se le pueda echar encima. Eso es lo que más lo que están haciendo. Y respecto a la votación en el Parlamento iraquí, no es una moción que se haya producido que sea débil, es decir, sí ha habido una minoría suní y el KDP, que son los kurdos, que se han abstenido, no han votado, pero sí ha contado la moción con el apoyo del primer ministro interino. Y por otro lado, el Ministerio de Exteriores iraquí ha trasladado a Naciones Unidas una queja formal y la exigencia de que deben de replicar a Estados Unidos, porque lo que ha cometido Estados Unidos tanto en suelo iraquí como, recordemos, hace unas semanas en suelo sirio, es una injerencia, es una violación de la soberanía nacional de un país. Por lo tanto, creo que sí, los iraquíes ya se conocen muy bien este juego, ya lo han vivido anteriormente en la guerra del Golfo, y lo que están intentando hacer es parar a la administración de Donald Trump, porque no quieren otra guerra del Golfo en su territorio. Pero con lo que estás diciendo, entonces ya Donald Trump no está tan tonto, o como dice Cristian, quien lo maneja es el ente sionista, pues entonces no están tan tontos, porque están tratando de manipular a todo el mundo, y puede ser que ojalá no caiga en la trampa nadie. Totalmente. Pero al estar incluso impulsando a que Irán diga vamos a contestar, esto va a generar en los medios de comunicación un miedo terrible, que para que cuando contesten, ya sea por falsa bandera del propio Estados Unidos o por la misma venganza de Irán, entonces tengan la excusa, ya le lavaron el cerebro a todo el mundo, de tener miedo, ¿no? Bueno, yo quiero preguntarte otra cosa, Beatriz. Claro, es que fíjate si están preparando... Perdón. Sí, acaba, por favor, acaba. No, fíjate si están preparando el terreno, que incluso hace una semana el propio Pentágono, a través de una filtración del New York Times, afirmó que iban a retirar la mitad de esos 5.000 efectivos que tienen desplegados en Irak. Hoy hay 3.500 efectivos más desplegados en la zona. Por lo tanto, Donald Trump está preparando, pues sí, una gran batalla. Bien, ¿qué tan posible es que se salgan las tropas estadounidenses? Imaginemos que sí es vinculante la decisión del Parlamento, que todos los parlamentarios están de acuerdo, y que el gobierno del primer ministro también está de acuerdo, y el presidente, y todos, y ya lo sacan.
¿Qué tanto pueden sacarlos cuando hay muchos intereses comerciales dentro de Irak y que la economía iraquí depende de esos intereses comerciales? General Electric, está una batalla que tiene contra Siemens, están las principales petroleras del mundo que sin duda alimentan económicamente a Irak. Entonces, ahí, como decía Cristian, puede decir, ok, pues me retiro, pero entonces te quito la inversión y Irak y la economía de Irak pues sería para abajo. Entonces, ese es uno. Dos, nadie habla, ya habló Cristian, pero nadie habla de los mercenarios, es decir, de los contratistas de seguridad, porque finalmente los soldados de Estados Unidos dentro de Irak pues no eran tan peligrosos. Creo que los contratistas de seguridad son mucho más peligrosos porque esos son matones, ex marines de Blackwaters, ahora que se llama Academy, y que son mucho más peligrosos que los propios soldados de Estados Unidos. Entonces, si se van los soldados de Estados Unidos, pues estos se quedan de todos modos, ¿no? Dame tu lectura de todo lo que te estoy diciendo. Efectivamente, pues bueno, como muy bien dice Roberto, si mañana o la semana que viene Irak decide que la misión en Estados Unidos y que la presencia de militares estadounidenses en el país ya no tiene sentido, y de hecho a día de hoy ya no tiene sentido que permanezcan ahí, tendrán que irse. Pero queda esa figura tan controvertida como es la del contratista. La semana pasada murió un contratista que no se sabe muy bien quién era, qué estaba haciendo ahí, porque el ataque, hay que decir, no iba dirigido hacia efectivos o hacia activos estadounidenses, sino iraquíes. Van a permanecer ahí en tanto en cuanto sus empresas permanezcan ahí, y las empresas estadounidenses van a permanecer ahí, porque en Irak hay muchísimos intereses, hay muchísimo petróleo, hay en la zona de Kirkuk y en otras zonas muchísimos recursos en los que Estados Unidos está interesado y sigue interesado, y realmente la estrategia a largo plazo de la administración de Donald Trump era esa, ir retirándose de la zona de Oriente Próximo, ir retirando a sus marines y retirando sus efectivos para dirigirse hacia el Pacífico, que es realmente hacia donde está dirigida la hoja de ruta de la política exterior estadounidense en estos momentos, y que ahí permanezcan esos contratistas, que por otro lado sí son mucho más peligrosos porque no están sujetos a una legalidad como la que puede estar sujetos los militares del ejército estadounidense, tan docta, ¿no? tan dura, y por otro lado porque al final son mercenarios. Hay otros ejércitos que también tienen estos mercenarios o que los han empleado a lo largo de la historia. Por ejemplo, recordemos los Gurkhas de Reino Unido en las Malvinas, ¿no? Entonces, a día de hoy, por mucho que digamos Irak tome la determinación de que los soldados estadounidenses tienen que retirarse, realmente creo que los mercenarios van a permanecer ahí, y eso será un problema, porque entonces estamos hablando de otro tipo de conflicto, otro tipo de enfrentamiento más sucio. O si no, el chantaje, ¿no? Me voy, pero regresa a Daesh, versión 2.0 y además remasterizado como un chantaje para que empiezan a deshacer. ¿A quién ha matado? Sí, a ver, déjame ir con Cristian. Cristian, te voy a hacer ha matado... Sí. Sí, pero Cristian, te voy a hacer una pregunta muy compleja. A ver, Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah de Líbano, dijo que el asesinato del general Soleimani hecho por Trump es porque Soleimani frustró y neutralizó todos los complots de Estados Unidos. También dice que el motivo de Donald Trump para asesinar a Soleimani, dicho abiertamente como Trump lo ha dicho, es apoderarse del petróleo, así como lo dijo la otra vez el propio Trump, pero que su estrategia ha fallado. Eso dice Nasrallah. Pregunta, ¿es posible que sea la salud mental, la ambición del petróleo, como dice Nasrallah, o también es posible un plan maquiavélico de provocar que la región autónoma del Kurdistán en Irak acoja legalmente a las tropas de Estados Unidos, o sea, es decir, se van de Irak, y esto sea entonces el paso perfecto para partir en dos a Irak, para balcanizarlo, quedando en frontera con Irán, con Turquía y de paso afectando las posiciones rusas? Bueno, en primer lugar, terminando con lo que mencionaron hace rato ustedes, justamente salen del ejército gringo, pero se queda Daesh adentro, ¿no? Entonces, pero también es bastante interesante lo que puede hacer Irán ante eso, porque Irán precisamente puede borrar a Daesh ya con apoyo y permiso precisamente del gobierno iraquí, al mismo tiempo del gobierno sirio, ¿no? Y al mismo tiempo ese es otro, no podemos estar en Irak, vamos a reactivar ese plan de partir
pues, el territorio iraquí, el territorio sirio, volver a crear el Chistán, la idea de Chistán, Sunistán, en primer momento Kurdistán, ¿no? Recordemos que están las dos grandes zonas petroleras. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es extremadamente difícil en este momento medir lo que va a pasar. Todo en este momento, Irán tiene la batuta. Lo que haga Irán en los próximos días, creo que va a modificar todo el planteamiento que estamos haciendo ahorita, porque entonces estamos imaginando un escenario dependiendo de puras conjeturas, pero creo que lo que decidan hacer en Teherán va a ser extremadamente importante, ¿no? Y lo segundo en importancia, creo yo, es a partir de todo lo que hagan, concretamente las milicias chiíes también va a ser de extrema importancia. Concretamente lo acabas de mencionar, Hassan Nasrallah en Líbano, la reacción que van a tener Muqtada al-Sadr, por ejemplo, en el mismo Irak. Creo que lo que está pasando en este momento es que están declarando ya la presencia estadounidense ilegal, y el mundo entero sabe que es ilegal y que este salvajismo se puede trasladar hasta realizar un magnicidio públicamente y vulgarmente y obscenamente, y que lo celebren públicamente como lo hizo Trump a través de Twitter. Y al mismo tiempo darnos cuenta que Irán puede responder, volviendo a lo mismo, en contra de Daesh, en contra de los blancos mercenarios que no son oficiales de Estados Unidos, porque Trump en sus propias palabras dijo: si atacan a nuestros activos, llámese aliados saudíes, llámese aliados israelíes, contratistas, Blackwater lo mencionaban ahorita, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si atacan justamente a los mercenarios? ¿A qué me refiero? Precisamente a Daesh y lo poco que queda del frente al Nusra, ¿no? Creo que eso es muy importante. Entonces creo que lo que ocurre y las decisiones que tome Teherán en las próximas horas, días, semanas, cuando sea la reacción, va a ser de extrema importancia, ¿no? Y darse cuenta que, a pesar de lo que estamos mencionando, Estados Unidos va a seguir en la región, concretamente en el ente sionista, en la Palestina ocupada, al mismo tiempo, por ejemplo, en la base de Al-Udeid. Desde ahí pueden realizar su guerra. Volvemos a lo mismo. Ellos no le apuestan a una guerra tradicional como nosotros la concebimos. Por eso esta idea de una tercera guerra mundial es irreal en el contexto de hace 72 años. Entonces, lo que creo que lo que debe de pasar en este momento es recordar que la ofensiva va a ser dronizada totalmente, como han sido las guerras de última generación, y va a ser una guerra por distintos frentes, incluso en el mediático, en el económico, porque este proceso es de estrangulamiento en contra de la República Islámica de Irán. O sea, no es como tal una guerra nada más bélica, es tratar de cambiar de régimen, tratar de provocar una reacción por parte del pueblo en contra de su gobierno, pero no lo han logrado. ¿Por qué? Por errores de cálculo. Por eso digo que esta estrategia es extremadamente boltoniana y muy a la Netanyahu, porque no entienden que el pueblo iraní ya cerró filas. Entonces, cualquier medida que tomen ahorita va a ser totalmente ineficiente, porque han acabado con un símbolo y van a surgir nuevos símbolos, porque también es una falla de cálculo pensar que atrás de Qasem Soleimani no había generales tan preparados como él para tomar su puesto. Entonces, vuelvo a lo mismo, pendientes con lo que haga la República Islámica de Irán. Ellos tienen ahorita el poder de cambiar absolutamente todo, y justamente no Estados Unidos, que ha perdido la importancia en la región, y por supuesto también ver qué puede ocurrir con Rusia y China. Eso que estás diciendo toca el concepto esencial de martirio, que el concepto de martirio es esencial para entender las procesiones fúnebres de millones de personas que estamos viendo en honor a Soleimani. Muchos lloran, pero también están felices, porque el martirio para su religión significa ascender y bañarse de gloria divina, y justo cuadra con lo que tú me estás diciendo, porque eso no lo calculan la parte pues cultural de ellos, ¿no? A ver, Beatriz, te voy a... Al mismo tiempo, creo que en el contexto católico, tanto español, que nuestra compañera conoce y tú conoces y nosotros conocemos esa idea, ¿no?, del martirio como redentor y unidad de los pueblos. Bien. Beatriz, escribí varias hipótesis que nos pueden ir explicando o no explicando, pero sí dibujando lo que podría o ha estado pasando incluso. Mira, si vemos el mapa, Estados Unidos tiene decenas de bases militares alrededor de Irán y en la región, en el Golfo Pérsico, como todos sabemos. Su objetivo siempre fue cuidar la salida de petróleo del cual dependía. Pero ahora que Estados Unidos ya no necesita del petróleo de Oriente Medio, porque es el productor número 1 de petróleo en el mundo, te pregunto, ¿todo podría ser un truco para iniciar sí o sí una guerra? Y al iniciarla, yo estaba leyendo el Global Times ahora de China, que dice que la deuda de Estados Unidos está pero a punto de reventar. Entonces, viendo esto, quieren una guerra sí o sí, y al iniciarla, el precio del petróleo pues se va a ir por las nubes. De hecho, en la anterior crisis, en mayo, estaba los análisis que podría llegar hasta $100 o hasta $300 el barril. Los pasos del petróleo pues estarán bloqueados por el estrecho de Hormuz,
¿Y quién sale ganando? Esa es la pregunta. Pues el productor de petróleo número 1 del mundo, que es Estados Unidos, que además de atender a los clientes, los atenderá con un precio súper alto y tendrá que de emergencia Europa echar mano de Estados Unidos, porque si no se hunde con un precio del barril a 300 o a 200. A ver, vea. Sí, efectivamente, como dices, muy bien abordas, Roberto, efectivamente, tras la muerte del asesinato del general Soleimani, el precio del petróleo se disparó, además cayó la bolsa, hubo unas fuertes caídas, de hecho las ha habido durante estos días, y además lo que intenta provocar Donald Trump es un histerismo dentro de toda la región, es decir, puede llevar a esta situación, o puede conducir a que haya en toda la región problemas de suministros de petróleo, y además no se da cuenta de que el estrecho de Hormuz está controlado por Irán. Eso que ha provocado que muchos países, entre ellos por ejemplo Reino Unido, ya estén en alerta máxima y por ello hayan enviado destructores a la zona. ¿Por qué? Porque temen que si hay un enfrentamiento, obviamente uno de los principales o de los primeros blancos van a ser estos buques que transitan por el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, lo que sí parece que quiere Donald Trump es crear esta situación de caos en toda la región, y que además está desestabilizando a otros países. Por ello, el jueves próximo será el ministro de Exteriores de Reino Unido, que además tiene importantes intereses por lo que comentamos, ese tránsito en el estrecho de Hormuz, quien se vea en Washington con el secretario de Estado estadounidense para intentar aclarar cuál va a ser la hoja de ruta y para intentar rebajar la tensión, porque lo que está haciendo Donald Trump no es ya solo conducir a una guerra a Irán, a la región o al propio Estados Unidos, sino además conducir a una guerra a todos los países que son aliados o que son parte de la OTAN, entre ellos los europeos, en una situación económica muy complicada ahora mismo para Europa. Bien. Tenemos a una Alemania que hace poco ha estado a punto de entrar en recesión técnica y a otra serie de países con también problemas. Por lo tanto, sí, parece que la hoja de ruta de Donald Trump sigue estando en Asia-Pacífico. Su principal problema sigue siendo esa guerra comercial que mantiene con China, pero mientras tanto, para distraer e intentar solventar cuestiones de carácter doméstico, vamos a intentar desestabilizar y a situar el foco aquí. ¿Cómo? Arrastrando además a otros países y de alguna forma reinvirtiendo en la situación económica en beneficio propio. Y todo esto, además, en medio de un proceso de impeachment, a las puertas de una reelección, y desde su residencia de vacaciones en Florida. Es que es todo kafkiano. Sí, es una telenovela. La misma pregunta, Cristian, de que Estados Unidos quiere una guerra, pero le agrego esto: el asesinato del general Soleimani podría ser una trampa como la del asesinato del líder militar Yamamoto en plena Segunda Guerra Mundial en 1943, culpándolo de Pearl Harbor, otra trampa para iniciar oficialmente así la entrada de Estados Unidos a la guerra contra Japón. Sí, por cierto, hablando de eso de Pearl Harbor, los gringos sabían precisamente que se avecinaba el ataque, ¿no? Simplemente se quedaron callados. Pero incluso murieron tropas, ellos lo permitieron, ¿no? Pero bueno, regresando a 2020, lo que ocurre es que también qué tipo de guerra, porque ok, se cierra el estrecho de Hormuz, Estados Unidos tiene sus reservas, a pesar de que sea de los mayores productores en este momento, Estados Unidos tenga muchas reservas, necesita asegurar a futuro por lo menos a 50 años, ¿no? Por eso ambicionan, bueno, desde el periodo de Mossadegh, todo el petróleo iraní, ¿no? Del Anglo-Persian, recuerden en ese momento, y por supuesto también ver algo, quién controla la otra gran fuente de petróleo a nivel global, que sería toda Sudamérica, ¿no? La cuenca del Orinoco y todo esto, ¿no? Obviamente no la tienen muy fácil los gringos en ese aspecto. Y también algo importante, ¿qué tipo de guerra? Porque si haces una guerra, no tiene que ser prolongada, porque al mismo tiempo no puede ser un blitzkrieg, porque un blitzkrieg tan fácil, destruyes toda la infraestructura y abres el estrecho de Hormuz. Tiene que ser una guerra precisamente prolongada para que tu petróleo se pueda ir por las nubes, si no, no tiene mucho sentido eso, ¿no? Y al mismo tiempo movilizar a tal cantidad de efectivos para una guerra prolongada y una presencia ya terrestre de tropas es mucho más cara que justamente una guerra relámpago, ¿no? Por eso vuelve a lo mismo, le apostaron desde hace una década precisamente al despliegue de tropas mercenarias. Son mucho más baratas, igual de sangrientas, desestabilizadoras, y prácticamente a borbotones nunca se acaban, siguen llegando. Es el punto, por eso lo menciono. Prácticamente en este momento todos los escenarios benefician a Irán.
y creo que deben de apostar precisamente a lo que están haciendo en Irak, porque le están poniendo en bandeja de plata para atacar justamente a todos los mercenarios y contratistas no declarados, no oficiales, no activos oficiales, de ambulantes de Estados Unidos en la región. Creo que, por supuesto, el estrecho de Hormuz, si se llega a un escenario de guerra, se va a cerrar. Y podemos ver qué pasa precisamente al otro lado de la península arábiga y en el Mar Rojo, porque los yemeníes pueden hacer acciones realmente, porque a pesar de esto recordemos que los saudíes no han podido con los yemeníes, y en cualquier momento una gran ofensiva yemení de unidad pueden cerrar el otro estrecho, ¿no? Y es precisamente lo que Estados Unidos no quiere, que este escenario, porque una guerra a gran escala tiene que tener muchos frentes, no nada más uno, y obviamente se puede llevar al mismo territorio del ente sionista por la cercanía de todos los aliados de Irán que atacarían en masa y por distintos frentes al ente sionista, y al mismo tiempo a Yemen, llámese Siria, y por supuesto incluso hasta Afganistán, porque precisamente esta falta de cumplir la supuesta promesa que habían hecho para salir de Afganistán es por algo. ¿Por qué? Porque también están pensando atacar a la República Islámica de Irán desde el este, desde las fronteras irano-afganas, desde el Baluchistán, Pisistán, etcétera, ¿no? Bien. La última pregunta, ya nos vamos. Sí, pero fíjate, perdón, sí, fíjate... Venga, Beatriz. No, fíjate que lo que ha conseguido Donald Trump con esta reacción es que toda la región, desde Afganistán hasta el Líbano, consigan unirse teniendo esas profundas discrepancias, se unan a una en la muerte del general tras la muerte del general Soleimani y digan ni una más, Estados Unidos aquí no. Es decir, el efecto que ha tenido esta mala e incalculada estrategia de Donald Trump es reforzar aún más el eje chií en toda la región y los apoyos y que los países dejen a un lado sus diferencias y que vayan todos a una. O sea, le ha salido fatal. Bien. Rápido, nos vamos. Corea del Norte condena el asesinato. ¿Hay posibilidad de que Corea del Norte e Irán hagan una alianza nuclear o no sé cómo y con ellos sienten a la mesa Estados Unidos para negociar con sus condiciones? Beatriz primero. Beatriz. Sí, no, yo no creo que en estos momentos Corea del Norte la verdad esté en posición ni de negociar ni que se vaya a producir eso, porque Corea del Norte sí es un país con el que Estados Unidos además ha tenido una situación de estar a punto de iniciar una guerra, pero no creo que sea un país lo suficientemente poderoso para tomar decisiones o cartas en este asunto. Lo que sí deberíamos de preocuparnos es qué va a pasar ahora mismo con el JCPOA, es decir, con el acuerdo nuclear de Irán, porque ahora mismo Irán estaría en todo su legítimo derecho de dejar a un lado el acuerdo nuclear después de las reiteradas violaciones estadounidenses al mismo y de la ruptura del mismo, y comenzar su carrera nuclear en toda regla, independientemente de los acuerdos a los que se haya llegado hasta este momento, con una declaración en firme de guerra con la que tenemos del señor Donald Trump a través de Twitter. Sí. La pregunta va un poco relacionada, hace un rato le diste también a otro clavo muy importante, la hipocresía, y como se dice en México, bueno, ¿no será que todos son una bola de hipócritas? Porque mira, yo veo que envían condolencias, por ejemplo, de China o de Rusia por la muerte del general Soleimani, pero fue el Consejo de Seguridad que emitió una resolución en el 2007, ya como dices tú, no tienen memoria, y fue China, y fue Rusia, y fue obviamente Estados Unidos también, Francia y el Reino Unido, que metió en la lista de sanciones, sancionó también al general Soleimani. Entonces, ¿por qué actúa así el mundo? Y dos, esto puede explicar un poco la tibieza de China, por ejemplo, en la reacción que le pidió moderación a Estados Unidos sin dar más, o moderación también le pide a Irán. Rusia obviamente condena el acto, pero también le dice, debes de cumplir el acuerdo nuclear, no te salgas. Yo los veo un poco tibios, ¿no, Cristian? Demasiado. Recordemos que a fin de cuentas no son los tiempos en que las ideologías movían al mundo, han cambiado mucho las cosas. Precisamente Rusia es capitalista y China, a pesar de que tiene un modelo doble, siguen siendo también capitalistas, ¿no? Bueno, el punto es que, bueno, concretamente lo que mencionabas de Corea del Norte, eso es lo que creo que podríamos ver cómo podría aprovechar justamente los norcoreanos un escenario de guerra, porque precisamente ellos, sin tener ningún vínculo con Irán, aunque lo han tenido, ha habido intercambio tecnológico y apoyo moral en distintas ocasiones,
podrían abrir otro frente justamente, pero estoy hablando ya del peor escenario, por supuesto, ¿no? Ya contemplando incluso el uso de armas de destrucción masiva, podrían hacerlo, pero regresando ya a lo más terrenal, no, lamentablemente sí son tibios. ¿Por qué? Porque solo les interesan sus intereses comerciales y posiblemente que su territorio esté en riesgo. Concretamente en el caso de Rusia, rapidísimo. Uno, está muy cerca de las fronteras. Pasando en el Cáucaso ya están las fronteras rusas, ¿no? Y hacen fronteras marítimas con el mar Caspio. Y en el caso chino, recordemos el efecto cucaracha. Todos los turcomanos y uigures que han sido trasladados por Erdogan desde Asia Central y Xinjiang hasta Siria y parte de Irak, van a tener que regresar tarde o temprano, ¿no? Entonces tienen que llegar a un acuerdo para cuando regresen todos los terroristas que han sido utilizados, bueno, aunque también en este momento están en Libia, ¿no? Entonces, creo que sinceramente no hay una solidaridad, no hay un internacionalismo por parte de estas potencias, no lo hay, todavía hay intereses comerciales, pero creo que ahí puede ocurrir, porque cualquier... al igual que lo dice Washington, en Moscú lo puede decir cualquier militar ruso o asesor ruso que resulte herido y nosotros intervenimos, ¿no? Creo que es lo que menos se quiere, aunque pueden, por supuesto, obviamente se pondrían del lado del bando iraní, eso es interesante, pero en este momento no lo hay. Son otros tiempos, lamentablemente, para todos los que buscamos. Dinero, ¿no? Dinero, porque los S-400, siempre lo digo, se los quieren vender a Arabia Saudí, pero no a Irán, Rusia, y luego China le está transfiriendo tecnología nuclear a Arabia Saudí, que es un régimen que mata o descuartiza periodistas. Imagínate con tecnología nuclear los saudíes. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Cristian, un gran abrazo. Bea, también un gran abrazo. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches aquí y qué inicio de año, un abrazo de inicio de año. Qué inicio de año. Una destacada psiquiatra en Estados Unidos ha dicho que la orden de Donald Trump de matar al general Soleimani, me abrocho el saco, la chaqueta, porque esto es muy formal, la orden de matar al general Qasem Soleimani era una señal del deterioro del estado mental del presidente de Estados Unidos y ha pedido a la presidenta de la Cámara de Representantes que intervenga ya urgentemente. Se trata de la profesora de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, prestigiosa universidad, Bandy Lee. Dice, lo que no esperamos de alguien que carece de capacidad mental es una toma de decisiones racional basada en la realidad, que no sea impulsiva, imprudente y que tenga conocimiento de las consecuencias, dijo esta psiquiatra. Esta psiquiatra de Yale insta a los congresistas ordenen una detención de 72 horas para hacerle unas pruebas. Se llama bloqueo de salud mental, que está contemplado por la Constitución de Estados Unidos y no necesita sentencia judicial. La guerra entonces no solo es afuera, sino también dentro de Estados Unidos, porque verdad o mentira, esté loco o sea un estratega maquiavélico Donald Trump, estos son los psiquiatras que aprovecharán los demócratas para tratar de derrotar a Trump. Así las cosas. Buenas noches.